Este video es sobre la guerra de aniquilación que la Wehrmacht alemana libró en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Te explicaré todo lo que necesitas saber. Cuando el ejército alemán ataca la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, comienza una guerra que es diferente de las otras guerras individuales durante la Segunda Guerra Mundial. Se habla de una guerra de exterminio. Suele ser así. Quien inicia una guerra quiere conquistar un país y obligar a las personas que viven ahí bajo su dominio. Ya es bastante malo, pero la guerra del Tercer Reich contra la Unión Soviética va mucho más lejos. Los nacionalsocialistas creen que la Alemania aria está en una lucha por la existencia, en una lucha por la supervivencia con los judíos y los subhumanos eslavos. Para los nazis, la Unión Soviética es la tierra del supuesto bolchevismo judío. Desde el punto de vista de los nazis, los judíos inventaron el comunismo que los nazis solo llaman bolchevismo. Por eso Hitler no solo quiere conquistar la Unión Soviética, quiere, como él dice, conquistar el espacio vital para el pueblo alemán, ocupar el país y esclavizar a la gente que vive ahí. Todos los judíos y todos los funcionarios del Partido Comunista serán asesinados. Toda la operación Barbarroja, que es el nombre de la ofensiva con un nombre en clave, debería, en opinión de Hitler, ser más que una campaña. Se supone que es una cruzada. Eso quiere decir una guerra justificada por Dios o el destino contra un enemigo cortés y diabólico. Los alemanes y sus aliados de Hungría, Rumania, Finlandia, Italia y Eslovaquia atacan con más de 3.6 millones de soldados. Aunque el liderazgo soviético ha recibido suficiente información sobre el ataque, el Ejército Rojo, así se llama el ejército de la Unión Soviética, no está preparado. Como en anteriores guerras similares al Blitzkrieg, el liderazgo del ejército alemán quiere avanzar profundamente en el territorio enemigo con ataques rápidos de unidades de tanques para que luego derrotar a los enemigos rodeados. De hecho, funciona bien al principio. Las tropas de los alemanes y sus aliados avanzan con urgencia rápidamente y se adentran en el país. Cientos de miles de soldados del Ejército Rojo fueron capturados en las primeras semanas de la campaña. En solo medio año, los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania estarán ocupados. A finales de año, más de 3 millones de soldados soviéticos habían sido hechos prisioneros de la guerra. Detrás de los soldados regulares marchan las Einsatzgruppen, o sea, grupos operativos, y esto muestra por qué hablamos de una guerra de exterminio. Estas Einsatzgruppen buscan sistemáticamente en las áreas conquistadas residentes judíos, funcionarios comunistas o sinti y romaníes. Las personas que son detenidas son fusiladas. Los aproximadamente 3.000 hombres de los grupos operativos asesinaron a medio millón de personas de esta manera. En la masacre de Babi Yar, un barranco en la capital de Ucrania, Kiev, los grupos operativos asesinaron a casi 34.000 judíos de Kiev. Como pueden ver, desde el principio la guerra contra Rusia es también una guerra de exterminio contra partes de la población. Las fuerzas armadas avanzan sin piedad porque Hitler quiere derrotar a Stalin antes del inicio del invierno. Es por eso que los soldados alemanes no tienen ropa de invierno ni armas a prueba de invierno. Al principio todo funcionó bien, pero luego el ataque alemán se estancó en Moscú a principios de diciembre de 1941. Está nevando a metros de profundidad y las temperaturas bajan a menos 30 grados. Mueren más soldados por congelación que por los combates. 6 meses después de que comenzara la campaña, 200.000 de los soldados alemanes murieron y más de 600.000 resultaron heridos. El objetivo principal, Moscú, no es capturado. El Ejército Rojo aguanta. Entonces, de los aproximadamente 3 millones de soldados alemanes que atacaron la Unión Soviética, más de una cuarta parte están muertos, heridos o enfermos. Son pérdidas enormes y la guerra no ha terminado. Eso significa que la Wehrmacht alemana está en serios problemas. Claro, el Ejército Rojo ha perdido a mucha más gente, pero también tiene muchos más soldados y reservas. En realidad, la guerra contra la Unión Soviética ya está perdida a principios del año 1941-1942.
El dictador soviético Stalin logró trasladar la mayoría de las fábricas de armas a las áreas detrás de los Urales, una gran cordillera en Rusia, en muy poco tiempo. Ahí se producen a gran escala tanques, aviones, granadas y rifles. Estados Unidos también está ayudando a los rusos con la entrega de armas. Y un total de alrededor 130 millones de personas viven en la parte aún desocupada de la Unión Soviética. El Reich alemán, por otro lado, no tiene grandes reservas. De todos modos, la Wehrmacht logró penetrar en el Cáucaso y el Volga en el verano de 1942. Esto también se debe a que el ejército ruso espera que los alemanes vuelvan a atacar a Moscú, pero quieren ir a los pozos de petróleo del mar Caspio. La guerra de conquista nazi alcanzó su mayor extensión, pero es como una goma elástica que estiras demasiado. En algún momento se rompe. Las tropas alemanas están sobrecargadas. El frente está sobreestirado. Además, de ninguna manera es el caso de que las áreas que ya han sido conquistadas estén, como dicen los militares, bajo control. En los estados bálticos y Ucrania, gran parte de la población recibe a los soldados de la Wehrmacht como liberadores del dominio soviético, pero pronto la gente se da cuenta de que los nuevos maestros no son mejores que los antiguos, y así se fueron formando grupos partidistas, grupos de luchadores que luchan contra la Wehrmacht. Como no tenían ninguna posibilidad en una batalla abierta, atacaron a los ocupantes desde emboscadas. Los partisanos llevan a cabo ataques explosivos contra los suministros alemanes, por ejemplo, vías de ferrocarril en el aire. 9.000 trenes descarriaron, 40.000 vagones y 22.000 vehículos fueron destruidos. Eso significa el suministro del ejército alemán en el este está empeorando y también avanza más lentamente porque muchos soldados son transportados por ferrocarril. Los aproximadamente 200 a 500.000 partisanos también destruyen las cosechas para que los alemanes no puedan obtener alimentos de las áreas conquistadas. Los partisanos saquean sus propias granjas locales y luego se esconden nuevamente en bosques o pantanos. Los alemanes actúan sin piedad contra los partisanos. Los grupos de trabajo de policía y la SS, pero también de la Wehrmacht, persiguen a los rebeldes. Si sospechan que hay partisanos en un pueblo, examinan todo el pueblo de pies a cabeza. Todos los partisanos, o más precisamente, todas las personas que los alemanes consideran partisanos, son capturados, fusilados o ahorcados. Los residentes que pueden trabajar se ven obligados a trabajar. También se podría decir, la gente fue esclavizada. La guerra partidista se está liberando de manera muy brutal y amarga en ambos lados. Los soldados alemanes y por supuesto las Einsatzgruppen obedecen sus órdenes y no muestran piedad. También hacia sus prisioneros. Les dije que innumerables soldados del Ejército Rojo fueron capturados en muy poco tiempo. En realidad, según el derecho internacional, hay que cuidar a los presos. En este entonces no sucede eso. Decenas de miles de prisioneros mueren en camino a los campos. Los campamentos en sí son peor que solo improvisados. La mayor parte del tiempo los prisioneros acampaban al aire libre. Apenas se atiende a los prisioneros. De un total de 5.7 millones de prisioneros soviéticos, más de la mitad murió en unos pocos meses. Un crimen enorme del que la Wehrmacht es la principal responsable. Durante mucho tiempo los alemanes han sostenido que la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán, no participó en estos asesinatos. Ella supuestamente solo luchó limpiamente, si es que se puede decir algo así. En realidad, los soldados de la Wehrmacht también asesinaron a civiles. Para los nazis, estos solo eran un tipo de subhumanos. Después de la guerra, la gran mayoría de la gente decía, los soldados comunes no tenían otra opción. Si no hubieran disparado contra judíos o sinti y romaníes, ellos mismos se habrían disparado por no cumplir con el pedido. Pero esto no es correcto. Los soldados sí podían negarse a participar en el fusilamiento de judíos. Está documentado que hubo soldados que se negaron. No les dispararon, ni siquiera los castigaron. Sin embargo, la mayoría de ellos participaban. Algunos son convencidos antisemitas. Matan por convicción porque creen que deben ser eliminados los supuestos subhumanos.
Otros no quieren parecer cobardes frente a sus camaradas y ser excluidos. Desde el punto de vista de los principales nazis, esta guerra de aniquilación es solo el comienzo. El jefe de la SS, Heinrich Himmler, quiere reemplazar a la mayoría de la población eslava en los territorios polacos y soviéticos conquistados. Lo que quiere decir es expulsar a la gente, dejarlos morir de hambre y deberían ser destruidos. Dentro de 20 años, solo los alemanes deberían vivir ahí. Pero, como sabemos bien hoy, las cosas salen de otra manera. Los generales de la Wehrmacht y Hitler subestimaron al ejército rojo. El frente completamente estirado se derrumba en Stalingrado. Luego los tanques soviéticos no solo recuperan propio territorio, sino que también conquistan toda Europa del Este y Central. Pero de eso nos ocuparemos en otro video. Si quieren saber más sobre la Segunda Guerra Mundial o la era nazi, echen un vistazo a mi canal. Hay algunos videos al respecto. Si no quieren perderse más videos, suscríbanse. Gracias por ver este video y hasta la próxima.